Bueno, buenas tardes. Nosotros pues somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre lo que son las sentencias on delete, on update y triggers. La sentencia on delete, la opción on delete es una relación en una base de datos específica que sucede con los registros en una tabla cuando se eliminan registros relacionados en otra tabla. Hay varias opciones y dos de las más comunes son el no action y el cascade. Vamos a ver lo que es el on-delete no action, que esta opción significa que no se permite eliminar un registro de la tabla principal referenciada si hay registros relacionados en una tabla secundaria referente. Eso quiere decir que los registros hijos en una tabla secundaria, la eliminación del registro correspondiente en la tabla principal se bloqueará. Bueno, lo que nos dice el on-delete no action es que si tenemos una tabla, por ejemplo, padres y otra tabla hijos, en este caso el ID, la foreign key en la tabla hijos, si intentamos borrar algún algún campo de la tabla padres, no nos va a dejar por esa foreign key. Pero igual, el no action, pues con el no action tenemos la seguridad de que no se va a poder borrar ese campo de ninguna forma. Entonces, para eso nos sirve el no action. Y el on delete cascade, pues esta opción significa que si se elimina un registro de la tabla principal, todos los registros relacionados en la tabla secundaria se eliminarán automáticamente. Es decir, la eliminación del registro principal provocará la eliminación en cascada de los registros secundarios relacionados. Bueno, en este caso, pues lo que nos dice es que también pongamos el ejemplo de lo que es una tabla padre-hijos. Eh, si tenemos en esa tabla, por ejemplo, un registro de padres y este padre tiene a su vez dos hijos que esos dos hijos tienen la referencia con el ID del padre. En este caso, si nosotros borramos lo que es ese registro del padre, entonces se tendrían, con la sentencia de link cascade, se tendrían que borrar todos los registros de los hijos. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver como un ejercicio. Bueno, aquí vamos a demostrar lo que es el ejercicio de on delete no action y el de cascade. Entonces, primero que todo, vamos a crear lo que es una base de datos. Vamos a hacer uso de esta. Y como es un ejercicio sencillo, pues solo vamos a crear que es dos tablas, que es padres, y lo que es hijos. Vamos a hacer también lo que es insertar algunos datos en la tabla padres y insertar datos en la tabla hijos. En este caso, pues si intentamos borrar, nos va a decir que no se puede, porque, bueno, en este caso nos dice por la referencia del foreign key, pero en todo caso, pues no, esta sentencia no nos dejaría que borráramos ese campo en el cual pues tenemos el on delete no action. Ahora pasemos a lo que es el ejercicio de cascade, que bueno, en este caso también vamos a crear lo que es una base de datos. Vamos a hacer uso de ella. Vamos a crear los mismos campos que creamos allá con lo que es padres y vamos a crear pues lo que es la tabla hijos. También le vamos a insertar pues los datos del padre y le vamos a insertar los datos del hijo. En este caso, pues vamos a ver cómo están todos los datos que tenemos ya ingresados, que en este caso tenemos el ID del padre, tenemos dos padres y tenemos el ID de los hijos, el nombre de los hijos y en este caso la foreign key que hace referencia a estos padres, que serían estos. Entonces, si en este caso, pues si nosotros le damos el delete from padres cuando el ID del padre es 2, se nos tendría que borrar lo que es este campo y los campos que le hacen referencia a este campo. En este caso, se nos tendrían que borrar estos dos. Entonces, vamos a hacer la sentencia delete y la ejecutamos. Y aquí se nos dice que se nos afecta una fila. Pero si volvemos a hacer el select,
pues ya no tenemos lo que es, como les decía, el padre de dos y los hijos que hacían referencia a ese padre. Entonces, así funcionaría lo que es la sentencia on the link no action y la sentencia on the link cascade. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo en este caso pues les voy a hablar sobre el undelete set null y el undelete set false. En el caso del undelete set null, pues este especifica que se utilizan a definir restricciones de clave externa. En una tabla dice la cláusula undelete se utiliza para especificar qué debe de suceder en la fila de las tablas referenciadas cuando se elimina una fila correspondiente a la tabla principal. Esta cláusula indica que cuando se elimina una fila de la tabla principal, las columnas correspondientes a la tabla referenciada se establecen en valores nulos. Luego tendríamos lo que vendría siendo el set default. Este pues establece que las filas de las tablas secundarias en valores predeterminados si se eliminan las filas correspondientes a la tabla principal. Para ejecutar esta acción, las columnas de las claves externas deben de tener definiciones predeterminadas, teniendo en cuenta que una columna que acepta valores null tiene un valor predeterminado null si no se especifica ningún valor predeterminado. También es importante tener en cuenta que la cláusula onDeleteSetDefault solo aplica si las columnas claves externas de la tabla hija son nuleables. Si las columnas de la clave externa son not null, SQL no podrá establecer sus valores en sus valores predeterminados. La diferencia entre estas dos sentencias, pues, es que una nos permite establecer un valor predeterminado y la otra solo establece el valor null. En este caso, la que vendría siendo la setDefault, pues esta es la que permite establecer un valor predeterminado. Pero para poder establecer un valor predeterminado se debe de, uno, pues se debe establecer el valor que se quiere poner y dos, pues se debe tener en cuenta que esa tabla debe ser nuleable. En dado caso de que esa tabla no sea, bueno, ese atributo no sea nuleable, no nos permitiría establecer el valor predeterminado que nosotros queremos, porque es como cuando nosotros hacemos referencia a una clave, a una llave foránea. Esa llave foránea, cuando nosotros la declaramos en la tabla de donde, en la clave, en la tabla, esa pues debe ser del mismo valor. Si es integer, pues debe ser integer, y si es varchar, debe ser varchar. En este caso es igual. Nosotros no podemos darle un valor predeterminado cuando nosotros lo establecemos como un valor not null. Y bueno, y la diferencia entre el delete set null, pues esta pues ya lo establece. Directamente esta no toma un valor predeterminado que nosotros le demos, sino que establece el null directamente. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, aquí he hecho un pequeño código. En esta, pues, este sería el caso del set null. En esta, pues, tengo dos tablas creadas, la que sería departamentos y empleados. Esta, pues, departamento tiene su ID, que es la primary key, y tiene el nombre de departamento, que es un tipo varchar. En la tabla, lo que es empleados, pues, esta tiene el ID empleados, tiene el ID departamento y tiene el nombre. Tenemos la clave foránea, que es la que apunta al ID departamento. Aquí hicimos una inserción de valores y, bueno, si nosotros ejecutamos, pues, tendríamos acá. En dado caso, vamos a eliminar lo que es el ID del departamento, de departamento. Ahí ya está eliminado. Y luego hacemos un select de empleados. Y nosotros vemos que establece el valor null directamente. Eliminamos lo que es la tabla, lo que vendría siendo departamentos, el ID departamento. Eliminamos esto, que es la donde apunta, que es nuestra llave foránea en la tabla de empleados. Y el valor que establece es un null. Luego tendríamos lo que es el set faul. Pues al igual ya tengo dos tablas creadas, que una es cliente, la otra es pedidos. Aquí en pedidos pues tenemos que la clave foránea del ID cliente. Ya tenemos algunos atributos y nosotros tendríamos, ya está, tendríamos aquí y en este caso pues en la línea ID cliente nosotros le dimos un valor de faul, que sería el valor que va a establecer cuando al momento de que se elimine la tabla del ID cliente. Si nosotros pues la eliminamos, ¿no? Si nosotros la eliminamos y le damos de nuevo, vemos que aquí nos establece lo que sería clientes, ID clientes. El ID cliente pues nos establece uno, que es el mismo que viene siendo de este uno que tenemos aquí, el que nos establece aquí. Si nosotros vemos el ID del pedido es uno, el ID del cliente es uno y es refresco. Entonces aquí nosotros le estamos estableciendo a los valores. Bueno, para continuar con la explicación, pues tenemos la sentencia update cascade y update no action. Entonces, sabemos que update
Define la acción que se debe tomar cuando se actualiza la clave primaria de una tabla referenciada y que tienes acciones que puede ser no action o cascade, que cuando es no action, pues la opción predeterminada, esta es la opción predeterminada, no se realiza ninguna acción cuando se actualiza la clave primaria de una tabla. Eh, si se especifica esta opción, por ejemplo, y la actualización provocaría una violación de integridad referencial, que la actualización pues al final no se podría hacer si viola la integridad de los datos. Entonces, la otra que es cascade, esta opción indica al sistema de base de datos que actualiza los valores de clave foránea correspondientes a la tabla referenciada cuando se actualiza la clave primaria. Esto garantiza que se mantenga la integridad referencial, o sea que si yo actualizo una clave primaria en una tabla y esa tabla tiene una referencia, pues también se va a actualizar en la otra tabla. Eh, y para verlo detenidamente, para entenderlo mejor, pues vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos crear una base de datos llamada tienda, decimos que vamos a usar esa base de datos y creamos dos tablas. La primera tabla que es la ID, y la tabla clientes con su ID, el nombre, el apellido, y una tabla pedidos que tiene el ID del pedido y el ID cliente, que es una foránea hacia los clientes, o sea que aquí vamos a registrar los pedidos que tiene cada cliente. Y le decimos que esta llave foránea va a hacer referencia a clientes y que va a ser on day cascade, o sea que vamos a decir que cuando actualicemos esta llave primaria de ID cliente, automáticamente también aquí los pedidos de ese cliente, de ese ID que actualizamos, pues también se van a actualizar. Entonces aquí ya tenemos creadas las tablas. Ahora la vamos a insertar algunos campos. Aquí tenemos algunos insert con los valores y algunos insert también de los pedidos. Aquí tenemos el select de los clientes. Si se fijan, aquí tenemos Santiago, Sánchez, Francis, Juan, Benjamín. Y si seleccionamos los pedidos, aquí tenemos al pedido 1, le corresponde al cliente 2, al pedido 2, al cliente 3 y al pedido 3, el cliente 3 también. Entonces, si se fijan, el cliente 3 tiene dos pedidos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es actualizar el cliente 3. Entonces, aquí, para eso, pues con la sentencia update, pues la implementamos update clientes. Vamos a actualizar la ID de cliente a 5, donde el nombre va a ser ahora, ya no va a ser el Juan Izaguirre, sino que va a ser Esmeralda, el apellido Fernández, donde el ID cliente es igual a 3. Si se fijan, en el ID cliente, el cliente tiene dos pedidos, entonces aquí cuando actualicemos eso, pues se va a actualizar también en los pedidos. Entonces vamos a ejecutar esto y nos dice que una fila fue afectada. Entonces ahora nos vamos a clientes, lo seleccionamos y si se fijan aquí está agregado ya Esmeralda con el ID 5, Esmeralda, y eh, en vez del ID 3. Entonces ahora si lo vamos a pedidos también tuvo que vernos actualizado. Se fijan aquí nos actualizó también. Antes pertenecía a Juan Izaguirre, que era el cliente 3 y ahora pertenece al cliente 5. El cliente 5 ahora es Esmeralda. Si ustedes fijan aquí, el cliente 5 es Esmeralda. Entonces para eso nos sirve On Update Cascade, que nos actualiza todo en cascada. O sea que las tablas que tenemos referenciadas hacia una tabla, si actualizamos como en este caso que actualizamos el ID del cliente, y como pedidos hace referencia al cliente, pues también se actualizó esta llave foránea a- al cliente nuevo que ingresamos. Y para ver el otro ejercicio sobre OnUpdate No Action, que si viola los datos de integridad, pues no va a poder realizarse la operación. Entonces aquí creamos también una base de datos, tienda 2 le llamamos por así decirlo, y creamos las mismas tablas, ID clientes y los pedidos. Entonces aquí también tenemos algunos inserts. Vamos a seleccionar los clientes. Hacemos selección de los clientes y aquí tenemos todos los clientes actuales, Santiago, Francis y Juan. Ahora los pedidos, aquí también tenemos la tabla de pedidos ya con unos inserts. Ahora lo que queremos hacer es actualizar, por ejemplo, en el ID cliente 2, o sea que cuando especificamos no action,
y que nosotros queremos actualizar un nombre o en este caso un cliente, donde el ID cliente es igual a 3 y el ID cliente 3 ya está ocupado porque ya tenemos a Juan Izaguirre como ID cliente 3 o como en la posición 3. Entonces, no lo vamos a poder actualizar porque viola los derechos de integridad porque ya existe. Por eso no lo podemos actualizar. Entonces, si yo ejecuto esta línea, aquí me aterra un error porque me dice que está duplicada. Entonces, para eso sirve NoAxion, para no violar esos datos de integridad de nuestra base de datos en las tablas. Bien, ahora continuando con nuestro ejercicio, con nuestra explicación, vamos a hablar acerca del update set-null. El update set-null es bastante similar al delete set-null. Lo que cambia es el momento de hacer la inserción o actualización que vamos a realizar. Dice, esta instrucción se utiliza cuando se actualiza el valor de la clave primaria en la tabla de referencia usando la foreign key y se establece el valor de la foreign key en la tabla actual. ¿No? Es decir, que cuando nosotros actualicemos nuestra variable, por así decirlo, nuestra clave primaria, vamos a hacer que la referencia o la tabla que está referenciada sea el valor de null. Esto es bastante útil para cuando nosotros queremos que la relación sea como opcional y cuando el valor de nuestra clave primaria no existe y no se quiere mantener la relación existente, entonces es bastante útil utilizar el null. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces vamos a hablar acerca del update site default. Esta instrucción se usa para establecer el valor de la foreign key en la tabla actual del valor predeterminado definido en esa columna cuando se actualiza el valor de la clave primaria en la tabla de referencia. Es decir, que cuando nosotros actualicemos esa variable, por así decirlo, no sé qué, se quede estandarizada, de manera que cuando nosotros le demos update, se ponga el valor que nosotros tenemos definido en la columna que queremos referenciar. Dice que es útil cuando se requiere un valor específico predeterminado en lugar de null, después de la actualización de la clave primaria en la tabla referenciada. Entonces, si nosotros no queremos que nuestros valores se queden como null, nuestras claves, por así decirlo, es muy útil que nosotros pongamos el default para establecer a qué esperamos que se quede. Entonces tenemos este ejemplo, eh, creamos nuestras tablas, ya creamos nuestra base de datos, creamos la tabla asignatura, la tabla estudiante, y aquí en la foreign key establecemos que al momento de actualizar, pues establezca como null. Insertamos estos datos en la tabla asignatura, base de datos. Insertamos estudiantes, Jorge, Ana y también Amilcar, y hacemos un select de from estudiantes. Entonces aquí tenemos nuestra tabla, tenemos ID asignatura, nombre de asignatura, cada uno con los datos que hemos metido y también tenemos nuestra tabla de estudiantes con cada uno de sus datos. Bien, ahora vamos a pasar con la sentencia, por así decirlo. Le decimos que queremos actualizar asignatura con el valor de 3, donde la ID asignatura sea 1. O sea que ese valor donde teníamos po, que era 1, ahora pasó a 3. Y vamos a ver en la tabla referenciada, en la tabla estudiante, donde el valor donde estaba 1, por así decirlo, ahora se encuentra nulo. Entonces vemos la importancia y la utilidad que tiene esto de sec. Muy bien, ahora vamos a pasar con day sec default. Igual tenemos nuestras dos tablas, asignatura, estudiante. Y lo que cambia aquí es que en el valor por así decirlo, de la columna referenciada, es donde vamos a establecer el default, donde vamos a establecer el estándar. Y decimos que el default va a ser igual a 2. Igual la sentencia referenciada, la foreign key, ponemos un day save default y insertamos nuestros datos. Igual tendríamos los datos adentro de la base de datos y al momento de actualizar tenemos day asignatura, sec day, idea asignatura igual a 3, donde la ID asignatura es igual a 1. Igual cambia nuestra tabla de asignaturas, 3, 2. Y ya en el momento de nuestra tabla de estudiantes donde está referenciada, vemos que en la ID asignatura se estableció el valor que tenemos por default o el valor que queremos que sea establecido al momento de una actualización. Y eso es muy útil para que nuestras bases de datos no se queden con ese valor de null que muchas veces puede estar haciendo un error ahí.
Entonces eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo solo les voy a hablar sobre los triggers. ¿Qué es un trigger? Trigger es un objeto de base de datos similar a un procesamiento almacenado que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento en la base de datos. Hay diferentes tipos de eventos que pueden activar un trigger, como insertar o eliminar filas en una tabla. Un usuario que inicia sesión en una instancia del servidor de base de datos, una actualización de una columna de la tabla, se crea, modifica o elimina una tabla y entre muchas más. Tenemos tres tipos de triggers en SQL Server. Con ellos tenemos los triggers de ML, que estos se activan automáticamente cuando se produce un evento insert, update o delete en una tabla, como lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos los triggers de DL, se invocan automáticamente cuando se produce un evento create, alter o drop en una base de datos. Se activan en respuesta a un evento de ámbito de servidor o de base de datos. Y por último tenemos el trigger de inicio de sesión que se invoca cuando se genera un evento de inicio de sesión cuando se establece una sesión de un usuario. Empezamos con los triggers de DML. DML, Data Manipulation Language, se invoca automáticamente cuando se ejecuta una instrucción insert, date o delete en una tabla. Utiliza las instrucciones create trigger para crear un desencadenador en SQL Server. Aquí tenemos la sintaxis como para crear un trigger, en este caso DML. Tenemos create trigger, schema name y trigger name, on, table name, view name, for, after, instead of, insert, update, delete, not for replication, as SQL statements. Ya vamos a explicar más adelante qué significa cada uno de ellos. En la sintaxis anterior tenemos que el schema name es el nombre del esquema donde se creará el nuevo trigger. El trigger name es el nombre del nuevo trigger. On, table name, view name, la palabra clave especifica el nombre de la tabla o vista en la que se creará el trigger. After, la cláusula específica del evento insert, delete, que activará el trigger. La cláusula after especifica que el trigger se activa solo después de que SQL Server complete con éxito la ejecución de la acción que lo activó. En cambio, no se activa. Como podemos ver acá, tenemos for, after, of, y aquí está insert, delete. Tenemos instead of. La cláusula se utiliza para omitir una instrucción insert, update o delete en una de las tablas y en su lugar ejecuta otras declaraciones definidas en los triggers. ¿Qué quiere decir? Acá nos está diciendo que en esta parte de acá vamos a usar una sentencia for, una sentencia after o una sentencia instead of. ¿Sobre quién? Sobre insert o update o delete. Cualquiera de esos tres. Y por último tenemos not for replication. Esto se especifica una cláusula para indicarle a SQL Server que no invoque trigger cuando un agente de replicación modifica la tabla. SQL Statements especifica la acción que se ejecutará cuando ocurre un evento, que eso lo tenemos al final de la sintaxis, que lo podemos ver aquí en SQL Statements. SQL Statements. Los triggers DML se utilizan dos tablas temporales especiales llamadas tablas insertadas o tablas eliminadas. SQL Server crea y administra automáticamente estas tablas. SQL Server utiliza estas tablas para encontrar el estado de una tabla antes y después de una modificación de datos y tomar medidas en función de esa diferencia. Seguimos con los triggers DDL. Los DDL responden a un evento como create, alter, drop, grant, learning, revoke o Davis Tactics. Por ejemplo, puede definir un trigger DDL que registre las operaciones create o alter table. El trigger DDL se activa solo después de que los eventos
que lo activaron se ejecuten exitosamente. No se pueden utilizar como en lugar de desencadenantes. Pueden crear un trigger DDL para registrar los cambios realizados en el esquema de la base de datos, impedir ciertos cambios en el esquema para responder a cualquier cambio en el esquema de la base de datos. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto llega a un punto en donde puede haber un servidor o alguien que vaya a modificar la base de datos. ¿Quién nos generará estos triggers? Estos triggers nos generará una base de datos donde vamos a tener nosotros como un archivo en específico que, por decirlo, en este momento yo voy a voy a crear una tabla. Al momento de crear esa tabla, yo estoy dejando una, una, como es la palabra, como por decirlo, unos apuntes, que yo creé la tabla tal a tal hora y la hice así, o hice una modificación a la tabla en tal hora. Eso es lo que nos está diciendo, registrar los cambios realizados en los comandos de la base. Eh, Tenemos acá la sintaxis para la creación de este trigger. Lo mismo, create trigger, trigger name, on database, all server, with the trigger option for event type o event group as SQL statement. Como la vez anterior lo vamos a explicar de tal manera que quede comprendido todo. En la sintaxis anterior tenemos trigger name, ese ya lo sabemos que es el nombre del nuevo trigger que se está creando. On database. On database está especificando que el trigger se activa para eventos con alcance de base de datos o todos los servidores. En esta parte de la base de datos tendríamos que especificar el nombre de la base de datos a la cual nosotros le queremos aplicar el nuevo trigger. DDL trigger option especifica la cláusula encryption o excuse as. El cifrado cifra la definición del activador. Excuse as define el contexto de la seguridad bajo la cual se ejecuta el disparador. Event type especifica el evento que hace que se active el disparador o trigger. Por ejemplo, create table, alter table, etc. Es event group, grupo, event type como DL type eventos. Y el otro que es SQL statement, que ya lo habíamos visto anteriormente. Triggers de inicio de sesión. En SQL Server, el trigger de inicio de sesión se activa automáticamente en un evento de inicio de sesión. Son triggers, valga la redundancia, perdón, son triggers de DL y se crean a un nivel de servidor. Podemos definir más de un trigger de inicio de sesión en un servidor. Se puede utilizar un trigger de inicio de sesión para controlar las sesiones del servidor mediante el seguimiento de la actividad de inicio de sesión, restringiendo los inicios de sesión SQL Server o limitando el número de sesiones para un inicio de sesión en particular. El siguiente activador de inicio de sesión restringe el intento de inicio de sesión en SQL Server mediante el SA, que es un inicio de sesión si hay dos sesiones usuario creadas por este inicio de sesión. Acá tenemos el código, el script, donde vamos a ver cómo se crea esto. Create trigger, el login connection, al server with excuse as en SA, como habíamos mencionado anteriormente. For logon, as begin is. Y bueno, aquí prácticamente lo que está haciendo es viendo, validando si hay más de dos personas, dos sesiones iniciadas. Ya inicia trabajando en la base de datos y, por ejemplo, este usuario, SA, se quiere conectar a la base de datos. Si no hay dos sesiones de usuarios creadas para esta iniciación, puede permitir. Si las hay, ya no.